Vamos a meternos de lleno en el tema de la brecha salarial de género. Es innegable que la mujer ha entrado más al mercado laboral, obviamente, y que en esa cuestión se ha emparejado bastante, pero las desigualdades de género persisten en el acceso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado de trabajo. Y es por esto que Leo tiene más información al respecto. Sí, porque en el mundo laboral 54.7% son varones y 45.3% son mujeres. La brecha salarial se ha reducido en estos últimos años, mientras en el año 1990 las mujeres ganaban un 29.3% menos que los varones. En el año 2014 obtienen un 16.4% menos. El 51.1% de las mujeres están ocupadas en el sector servicios. En el caso de las mujeres, esto es notorio, y uno de los fenómenos que puede apreciarse en este periodo es el aumento de las mujeres en servicios financieros, que pasa a representar el 10.6% de la población femenina ocupada en 2014. De 14 a 18 años se registran las mayores tasas de desempleo. El desempleo afecta de manera diferencial a diversos grupos poblacionales. La edad y el sexo, en forma conjunta, genera desigualdades que afectan particularmente a las mujeres jóvenes de 14 a 18 años. Y nos fuimos a buscar más información sobre este tema. Sí, estuvimos hablando con la senadora Mónica Xavier, que nos habló sobre el tema de la brecha salarial de género y qué está pasando en este momento. Vamos a ver. Y estamos con mucha sensibilización, creo, a diferencia de un tiempo antes, con relación a la desigualdad salarial para tareas de igual valor. ¿Sabes qué te digo? Que a partir de este fin de semana, promedialmente las mujeres trabajarían gratis en este país. Cuando lo miras así, decís, no, esto, ¿cómo? ¿Con qué se come? Bueno, se come con que tenemos un promedio en Uruguay, en la casi totalidad de los países, de remuneración 24, 26, 30% de brecha de esa remuneración para tareas de igual valor. Entonces, puesto de esta manera, te da que efectivamente en los últimos 3 meses, 2 meses y medio del año, equivaldría a que dijéramos, a partir de hoy trabajamos gratis. Se nota mucho más, ¿no? Y bueno, y esas son las cosas que hay que poder mostrar y que nos sorprenden a todos, ¿no? Porque todos somos tributarios de una misma cultura patriarcal. Entonces a veces vos pensás que, bueno, que tenés mucha equidad en la cabeza y que has luchado toda tu vida por la igualdad y te encontrás sorprendido con determinadas cosas que no advertiste o que las seguís inercialmente repitiendo en la vida, ¿no? Suena fuerte, suena poderoso decir que tal vez los últimos 3 meses del año uno los está trabajando gratis, pero un poco para profundizar en el tema y entender de lo que estamos hablando es que recibimos a nuestra siguiente invitada, Natalia Yenta, ella es socióloga, integrante del grupo de investigación en sociología de género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Nos interesa mucho tu opinión porque queremos hablar sobre este tema, sobre esta diferencia que ganan los hombres y las mujeres. Y ¿por qué se sigue dando esto? Bueno, la brecha salarial, como se llama la diferencia entre lo que ganan los varones y lo que ganan las mujeres, es producto de varios factores. O sea, cada vez pasa menos esto de tengo 2 personas, una mujer y un varón en un mismo trabajo haciendo la misma tarea y le pago más al varón y menos a la mujer. Lo que ocurre es un montón de factores que tienen que ver con las desigualdades de género y que terminan generando al final del camino que las mujeres ganan menos que los varones. Varias cuestiones que tienen que ver primero con la concentración de mujeres en algunos tipos de ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo mostraban, el servicio doméstico o los servicios en general, la enseñanza, la salud. En ese tipo de ocupaciones las remuneraciones son más bajas porque son ocupaciones menos prestigiosas y que se paga menos en el mercado laboral, y en otras ocupaciones como las ingenierías o las tecnologías donde los varones están más insertos, son ocupaciones que son más prestigiosas y se remuneran más en el mercado laboral. Entonces, finalmente, al final, digamos, ganan más los varones. Otra razón muy importante tiene que ver con las responsabilidades familiares, con la carga de hijos y de personas dependientes. Las mujeres
destinan más horas de su día, de su tiempo, a cuidar a niños, a cuidar a personas dependientes, por lo tanto, reducen Eso su... sigue siendo así. Sigue siendo así, sí. Por lo tanto, reducen su participación en el mercado laboral y eso al final también reduce en menores ingresos. Ahí, aunque la hora valga lo mismo, la hora de una mujer y la hora de un varón, los varones trabajan más horas. Entonces, al final, tengo un ingreso más bajo. ¿Sigue siendo así eso, pero ha cambiado un poco o no? ¿Se movió el tanteador? No, en términos, digamos, cuantitativos, si lo miramos por las encuestas de uso del tiempo, que son encuestas que miran, bueno, registran las horas que varones y mujeres destinan a los cuidados y al trabajo doméstico, en general ha habido... casi no hay cambios, no tanto por los cuidados en particular, porque los cuidados de los varones hay una predisposición más, hay una valoración de los cuidados que hace que los varones dediquen más tiempo, digamos, al cuidado de los niños sobre todo, pero sí por el trabajo doméstico, es decir, limpiar el baño, limpiar la cocina, el trabajo doméstico propiamente dicho. Ahora, Natalia, a mí lo que me llama la atención es que no así se como a veces sucede que hay determinadas disciplinas que se estudian más por mujeres que varones, pasa lo mismo también en los empleos. Vos decías, en los servicios hay más mujeres, pero hay otros empleos en que no hay mujeres, de hecho. Como por ejemplo, o hay muy pocas, son muy excepciones, excepciones, ¿no? Mecánicos, oficios como electricista, plomero, yo qué sé, hay un montón de otros, de otros trabajos que generalmente los hacen los hombres. ¿No tiene también que ver con una cuestión de, no sé, afinidad, no sé cómo llamarlo? De elección de carreras. De elección de carreras, de afinidades, qué sé yo. Sí, claro que tiene que ver con una elección de carreras, pero esa elección de carreras no es, digamos, natural. Es decir, las mujeres no nacen, o los varones con un chip de ser mecánico, ser enfermero, sino que a través de la socialización, desde nuestras familias, nuestras redes de amigos, familiares, también de lo que pasa, de lo que los medios transmiten, de lo que las instituciones educativas transmiten, los juguetes con lo que de se los juega, juguetes, ¿no? Lo que está a la venta también, ¿no? Exactamente. Nos empezamos, digamos, eso es parte de nuestro contexto cultural y hace que nosotras nos sintamos, que las mujeres nos sintamos más con habilidades mejores, digamos, para desempeñarnos en algunas tareas, porque además vemos a otras mujeres haciendo esas tareas, ¿no? Vemos a mujeres siendo pediatras, o vemos a mujeres siendo maestras, ¿no? Estamos rodeados de maestras. Entonces, es muy probable que una niña, cuando imagine qué va a ser de grande, bueno, se imagine siendo una maestra y no una ingeniera, donde no hay tantos modelos para replicar, digamos. Para seguir. Exacto. Yo quedé helada con el tema de que sigue estando igual la distribución del trabajo en el hogar. O sea, no, es algo que no me entra en la cabeza y todavía estoy tratando de procesarlo. Así es imposible que la brecha salarial de género se achique y también es imposible que las mujeres puedan realmente hacer las dos cosas, o sea, tener una vida familiar rica y sólida y trabajar al mismo tiempo y llegar, o sea, y crecer profesionalmente. Es casi imposible. Exacto, o sea, estamos como en los años 50. Sí, no tanto, pero sí, lo que pasa es que también las mediciones, digamos, no se hicieron toda la vida, entonces tampoco no se hicieron siempre. Entonces sabemos lo que ocurre hace 20 años, no más. Antes quizás hay que antes era mirarlo, peor. Quizás era peor. Igual de todas formas sí hay que decir algo, que es que no basados en cuestiones de generalización, no podemos generalizar, pero sí hay ciertos perfiles de parejas, digamos, sobre todo de clase más educadas, de clase media, donde los varones están más disponibles y cuidan más y además respetan mucho más la carrera profesional de sus esposas y ellas también negocian mucho más en el hogar, ¿no? Pero son determinados perfiles de población. ¿Eso sucede a mayor educación? Sucede, sí. Eso ¿Tiene que ver sucede. con la clase social también? Tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con el nivel cultural o con la educación particularmente. ¿Con el Montevideo y el interior? Montevideo interior, generalmente en los estudios que hacemos suele ser Montevideo menos tradicional en esos comportamientos que el interior, ¿no? Y sobre todo el medio rural suele ser más tradicional en estos comportamientos. No evolucionó tanto, digamos, entonces no hay tanto consenso desde ese lado, ¿no? Pero eso tiene que ver también con una postura de las mujeres de negociar esas cuestiones en el hogar, también de tener ocupaciones del mismo prestigio o similar que los varones. Hay varias cuestiones que se tienen que dar. No pudo haber cambiado también quizás la forma de verlo del hombre. No es que la mujer se lo exija, sino que el hombre... Porque la vida cambió. A ver, antes cuando nosotros éramos chicos, nuestros padres no nos cambiaban los pañales. Hoy en día a cualquier papá le hace ilusión cambiar un pañal de un niño, más allá del chiste que podamos hacer todos de que puede ser feo, bueno, bonito o no.
¿no? Cambió también la forma de verlo. Sí, cambió. El tema es que todavía no lo vemos a nivel de las estadísticas, siquiera a nivel de las investigaciones. Se ven algunos... ¿Pero cuál fue la última estadística que se Bueno, midió? las encuestas de uso del tiempo son las que miden, ¿no? Que las hace el Instituto Nacional de Estadística, que son las que miden las horas. Claro, pero ¿cuál fue la última? 2013. El tema es que bueno, en la está vieja paternidad todavía. ahí sí se dedica, Sí, ese exacto. es el tema. El problema son las tareas del hogar, Sí, que pero las tareas del hogar cocinar, tienen vale. otro problema. Está lleno de hombres que cocinan ahora. Antes no, antes un hombre no te hervía un huevo. Sí, Hoy pero en igual- día está lleno de hombres que incluso lo usan como forma Sí. de desestresarse, digo. Sí, Me parece que también ha cambiado. Sí, pero hay que verlo también en el contexto donde tú te moves. O sea, eso puede haber pasado para algunos perfiles de varones, ¿no? Para algunas parejas, o sea, para un sector social, digamos. No necesariamente es algo En la generalizado generalidad. a toda la población. ¿Y qué por pasa eso en el digo. mundo? O sea, ¿cómo estamos con respecto al mundo? ¿Hay algún país referente? Lo que pasa en el mundo, lo que muestran este tipo de estudios es que hay un cambio en lo que tiene que ver con el cuidado. Es decir, los hombres sí se insertan mucho más en los cuidados, porque hay una valoración del cuidado, sobre todo el cuidado infantil, porque es una tarea más gratificante, mucho más gratificante que lavar el baño, que hacer las tareas domésticas, que son más difíciles de, bueno, de negociar y de que da. Entonces, en el mundo lo que ha pasado es que aumenta el tiempo que los varones le dedican al cuidado y el del trabajo doméstico se sigue manteniendo con bastante rigidez. ¿Y en los hogares monoparentales, que son muchos Sí. en nuestro país? Y en los hogares donde monoparentales- ¿una mujer se encarga de los hijos Sí. o hay tenencia compartida? Sí, en los hogares monoparentales, claro, no hay un varón en la casa que realice esas tareas. Bueno, pero digamos, ¿cómo? Pero Sí. muchos padres se llevan a sus hijos quizás la mitad del tiempo. Sí. Ahí ellos, supongo, no hay una mujer que limpie su Sí, casa, salvo los- que contraten a alguien, pero... Exacto, bueno, esa es una solución muy utilizada por quienes están en los quintiles superiores o medios superiores, ¿no? La externalización del trabajo doméstico, que se contrata a una persona, que generalmente es una mujer, que hace esas tareas de forma remunerada, ¿no? Y también a nivel de los cuidados, también se contrata a instituciones para... Claro, en general las mujeres consideramos poco eso, porque siempre muchas veces decimos que lo hacemos mejor que quien pueda venir a prestar el servicio y los hombres jamás se lo cuestionan. Nunca dicen yo podría hacerlo mejor que... No, directamente Yo no contratan. pienso que podría hacerlo mejor. No, pero Para nada. es más pensamiento de mujer que de hombre. El hombre ni se lo cuestiona, no lo hace. Con respecto a eso del trabajo doméstico, ¿hay alguna manera, o sea, se está intentando, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de que eso tenga un valor económico y que, por lo tanto, no sé, no que sea remunerado, pero que de alguna manera eso entre en juego cuando estamos hablando de todo lo que aporta? Bueno, ahí hay varias cuestiones. las O sea, mujeres. si es el trabajo doméstico no remunerado, digamos, hay claramente tiene que ver con poder hacer campañas para modificar esas tareas al interior del hogar, campañas culturales, campañas de ese tipo, que en otros países hay muchas más de lo que se hace en Uruguay. Ah, sí, hay como Sí. para promover que sea toda la familia la que se encargue de eso y no exacto, solo sí. la mujer como... Sí, cambios de género y generacionales para distribuir de otra forma, redistribuir el trabajo doméstico en el hogar. Después también lo que existe, y lo que existe en Uruguay por lo menos, es el Sistema Nacional de Cuidados, que no se refiere al trabajo doméstico en particular, pero hay mucho del trabajo de cuidados, mucho del trabajo doméstico que es tarea de apoyo a los cuidados. Por ejemplo, si yo cocino para un niño, hago un trabajo doméstico, pero en realidad es para apoyar esos cuidados. Entonces, en ese tipo de tareas, bueno, existe una política pública, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que está en su fase de implementación y esperemos que en los próximos años avance, digamos, o lo deseable es que avance en eso. El Sistema Nacional de Cuidados tiene ese objetivo, digamos, ¿no? Que haya una palabrita que es muy interesante, que es la de corresponsabilidad entre varones y mujeres, y también entre el Estado, el mercado, la comunidad. Es decir, que no solamente sea la familia la que cuide, sino que también haya otros actores que se involucren en el cuidado, ¿no? Las empresas, como los empleadores, también, es decir, el mercado, también el Estado, brindando otros servicios más razonables, digamos, con las horas de trabajo que hoy día dedican varones y mujeres. ¿Se ve casos de discriminación también, a un nivel alto o preocupante de discriminación en cuanto a, bueno, no sé, decime vos, alguna franja etaria en la mujer, si de repente en la etapa en la que es más fértil o... Sí, discriminación, o sea, por suerte hubo en los últimos años digamos, algunas leyes que por ejemplo, una ley hace unos años que prohíbe el test de embarazo cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral. Lo que sí existe es, y sí es discriminación. Eso es insólito, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso, es Sí. insólito. Todavía Exacto. hoy, al día de hoy. Claro, porque es como... Sí. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, como si la reproducción no fuera parte de la vida misma, digamos, y los hijos fueran solo de las mujeres, entonces no la contrato a ella o no pienso que necesite trabajar. No, pero ahí hay Tiene que una ver con eso. diferencia que capaz que si hubiera una política de, ya que estamos en esta onda de igualdad, ¿no? De licencia maternal y paternal,
en la que, así como la mujer se toma 3 meses, bueno, o incluso en otros casos más, que el hombre también se toma, yo creo que ahí bajaría un poco, porque teniendo los dos, y teniéndose que ocupar los dos por igual, cosa que sería fantástico, que los dos se tuvieran que ocupar por igual, ya ahí ese problema de trabajo no lo tenés, porque así como la mujer se toma los 3 meses, el hombre se los toma también. Sí, eso eso existe, en Uruguay hay algo muy similar a eso, sí, pero no. que es una ley del 2013, y esa ley existe desde noviembre, desde noviembre del 2013, y claro, no es de 3 meses, a las mujeres tienen la licencia maternal, y los varones pueden hacer uso de ese medio horario. Pero claro, es transferible entre mujeres y varones y dura hasta los 6 meses del bebé, o sea, es entre los 3 y los 6 meses del bebé. Y los mecanismos por los cuales uno hace uso de la ley hacen que sea difícil que se la tomen los varones, ¿no? Porque es transferible entre padre y madre. Y eso... No, y está el tema de la lactancia. Y que tenés que estar ahí sí o sí. ¿Qué vas a transferir? Claro, no coincide la lactancia y a la vez también es transferible. Entonces, cuando es transferible, generalmente se lo toman las mujeres. El rol ahí respondiendo un poco a lo que decías, una cuota padre, es decir, un periodo en el cual solo se lo puedan tomar los varones y si no se pierde. Eso se ha hecho en el mundo y funciona. Por eso funciona muy bien. Sí, y ahí la igualdad, ahí sí hablas de igualdad y termina un poco con esa cuestión de desigualdad a la hora de esa discriminación laboral. Porque en definitiva, si el problema es la licencia, bueno, lo van a tener los dos. O sea, si tiene un niño, aparece un niño, viene un niño a la vida. Sí, no sabes cuánto se necesita el padre. ¿Cuánto? En la primera etapa, por ejemplo. ¿Cuánto lo necesitas? Es una barbaridad. Claro. Pero, por eso la simultaneidad es necesaria, ¿sabes? Sí, claro. Es re necesaria. ¿Cómo entra dentro de todo esto? Algún tema que siempre me intriga, que nunca lo escucho en ningún lado, que es un derecho conquistado, supongo. Sí. Te pregunto si es así o si tendría que ser mejor. El tema de que nosotras en la jubilación, las mujeres, se nos cuentan los hijos que tuvimos. O sea, tenemos que trabajar, las mujeres tenemos que trabajar en Uruguay 30 años, pero si tuviste 2 hijos, tenés que trabajar 28 años. Después que te alcance ese dinero para la jubilación, eso, no, es otro tema. Claro. Y a veces muchas mujeres tienen que trabajar muchísimos más años para compensar los pocos aportes, ¿no? Sí. Los bajos aportes. ¿Es un derecho conquistado? ¿Es engañoso? ¿Sirve? ¿No sirve? Es un derecho que yo creo que es una discriminación positiva, ¿no? Ese es el concepto de discriminación positiva, que es que, bueno, esa ley lo que pretende hacer es, bueno, en realidad en la vida de la trayectoria laboral de las mujeres, en definitiva, las mujeres tienen entradas y salidas al mercado porque tienen hijos, entonces para que no sea una carga después, en el momento de la vejez, es una ayuda, digamos, no es una ayuda, es un derecho, ¿tá? Que las mujeres tienen, pero en realidad es si no se llega a los años jubilatorios, no es que se sumen años, ¿no? Es así, así funciona, o sea, claro, si te no completa, se llega, claro, no. si la mujer no puede llegar en el momento de que se va a jubilar a los años jubilatorios, lo compensa con la cantidad, un año por hijo. Entonces es medio engañoso. No, está bien, gracias a eso, en realidad los datos de BPS muestran que gracias a eso se pudieron jubilar muchas más mujeres que antes, muchas más. Antes eran muchas más las mujeres que recibían ingresos como pensionistas. Y ahora, gracias a ese cambio, digamos, en la forma de que se jubilen, se logran jubilar mucho más. Entonces, hasta 6 hijos nada más, ¿no? Se aceptan. Hasta 5 creo que 5 o es, ¿no? 6 No me sé, parece. exactamente Me parece que es hasta 6, así que vas bien. No sé. digo porque si lo estás considerando. No, para nada. Y después también está el tema, bueno, entras al mercado laboral y cómo en esta brecha salarial de género que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿cómo uno reclama eso? ¿O cómo lo descubrís también? Porque hay veces, ¿no? ¿Cómo te das cuenta y cómo lo reclamas? Bueno, lo que pasa es que esos casos en que es discriminación directa son más difíciles de que existan, aunque a veces pueden existir, por supuesto. Hay casos conocidos en Uruguay y en el mundo de que en universidades pasa eso. Pero, digamos, existe, digamos, un órgano que es la Inspección del Trabajo, y se supone que la Inspección del Trabajo regula, ¿no? Que fiscaliza que eso no ocurra en las empresas, y uno puede ir a denunciarlo al Ministerio de Trabajo. Luego hay, en algunos casos, para algunas empresas tienen mecanismos internos, sobre todo las empresas públicas, tienen mecanismos internos de consulta y de denuncia de casos, no solo de cuando hay una identificación de una brecha salarial, digamos, y que se pueden hacer denuncias, sino también en casos de acoso sexual laboral. Entonces hay algunos mecanismos en algunas empresas, hay algunas leyes, como la ley de acoso sexual, que hace que obliga, digamos, a las organizaciones a tener mecanismos, pero bueno, todavía falta para que sobre todo el mundo empresarial lo adopte, el mundo empresarial privado, digamos, el mundo privado de empresas públicas sigue adoptando algunas medidas, pero bueno, falta en el mundo empresarial. Siempre falta un poquito más. Un ratito más. Gracias, Gracias. Sí. Bueno, Muchísimas gracias a gracias, ustedes. Natalia.